El juicio de Lindsay Clancy ha captado la atención del país. Esta joven madre está siendo juzgada, acusada de asesinar a sus 3 hijos. Se suspendió el soporte vital para Kellen Clancy el 27 de enero de 2023. La familia tuvo la oportunidad de verlo. Luego se suspendió el soporte vital y después su corazón dejó de latir. Sí. Lindsay admite haber matado a los niños, pero cree que no debería ser considerada penalmente responsable. Sabes de dónde vino, del hospital South Shore, ¿verdad? Sí. ¿Y sabías que había habido discusión sobre psicosis posparto, no es así? Sí. Es un caso que ha dividido al público. ¿Planeó y organizó Lindsay los asesinatos mientras manipulaba a su esposo? ¿O fue víctima de una enfermedad mental y de una sobremedicación? Es un caso difícil para todos los involucrados, incluido este jurado, que debe tomar la decisión. Cada testigo, cada día de testimonio pinta un cuadro emocional de una familia en crisis. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué estaba causando todo esto, Lindsay Clancy o la enfermedad? Mientras continúa el juicio más importante del verano, nuestra cobertura en profundidad sigue aquí en Vinipolitan Investigates, donde analizamos todos los momentos más destacados desde la sala del tribunal, incluido el día de hoy. ¿Están los fiscales probando su caso? Soy Vinipolitan. Vamos a investigar. Este caso involucra la muerte de 3 niños pequeños. Está lleno de emoción y hay tantas cosas que pasan por tu mente cuando piensas en lo que les sucedió a estos niños. Pero al final del día, para este jurado, este caso debe decidirse basándose en los hechos y la ley relacionados con este caso. Así que vamos a llevarte dentro de la sala del tribunal para el momento más importante del testimonio de hoy. Voy a llamar tu atención sobre una paciente en particular con la que tuviste alguna interacción en enero de 2023 y esa fue Lindsay Clancy. ¿Recuerdas haberla atendido? Sí. ¿Y dónde estaba ella en esa unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de trauma? Sí. ¿Recuerdas la primera vez que interactuaste con ella? Sí, lo tengo. ¿Y eso habría sido la primera noche que ella estuvo ahí, el 24 de enero? Sí. ¿Cómo llegó ella a tu unidad en el Brigham? Ella vino de la sala de emergencias, fue a la resonancia magnética y luego llegó a la UCI para estar ahí. ¿Y sabías que ella había sido atendida en un hospital local? Sí, ¿En Weymouth, el hospital South Shore? claro. Mientras la atendías esa primera noche, ¿eras tú la enfermera principal asignada a su cuidado? Sí. ¿Y cuáles eran tus responsabilidades como la enfermera asignada a su cuidado esa primera noche? La primera noche ella estaba intubada. Ella llegó a mi cuidado intubada. Teníamos que mantener su presión arterial en cierto nivel. Solo cuidados de enfermería regulares. Bien, ¿y sabías que ella estaba en lo que se llama observación 1 a 1? Sí. ¿Qué significa eso? Eso significa que normalmente el paciente no puede quedarse solo y también dependiendo, siempre tienes que tener a alguien fuera de la habitación para monitorear al paciente. ¿Y eso es porque se ha identificado que ese paciente tiene riesgo de suicidio? Sí. Ahora, sobre eso, el 24 hasta la madrugada, las primeras horas del 25, ¿hubo algún evento en particular al que usted fue testigo con respecto a esta paciente en específico? Ella entró en paro. ¿Qué significa eso? Significa que su presión arterial bajó. Significaba que su presión arterial bajó y no era compatible con la vida. Entonces, ¿qué hiciste cuando su presión arterial bajó y entró en paro? Comenzamos RCP, hicimos compresiones. Y este evento ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la mañana, ¿correcto? Sí, ¿Finalmente fue estabilizada después de ese código? sí, lo fue. ¿Y realizaron alguna intervención para tratar de mantener su presión arterial? Aumentamos sus vasopresores, añadimos 2 más, ya estaba con 2. Le colocaron tubos en el pecho. Comenzaron lo que llamamos una transfusión masiva de sangre. Protocolo.
¿Y todo esto ocurrió en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de trauma o tuvieron que llevarla a otra unidad? Todo ocurrió en su habitación. Y aparte del personal médico que la atendía esa noche en particular, ¿observó a alguien más presente? Tenía a 2 oficiales de policía afuera de la habitación. Bien, ¿y ellos permanecieron afuera de la habitación todo el tiempo? ¿Afuera de la habitación? Sí. En cuanto a su interacción con la paciente en ese turno nocturno en particular, ¿respondió en algún momento mientras estuvo con ella? No. Y con la intubación mencionaste que fue intubada. A menudo se seda a un paciente para mantener la intubación. Sí. ¿Por qué es eso? Les ayuda a no luchar contra el ventilador, respirar mejor y asegurarse de que estén cómodos. ¿Y qué le hace la sedación a una persona? Estás más tranquila, estás durmiendo. Las hace sentirse más relajadas. Relajarse, sí. Aparte de esa noche, esa primera noche del 24 al 25, ¿tuvo ocasión de atender a esta paciente en algún otro momento durante esa semana? Sí, sí la tuve. Y quiero dirigir su atención al 26 de enero de 2023. ¿Recuerda haber interactuado con ella ese día? Sí, ¿Y sería correcto decir que el día 26 ella todavía estaba intubada sí, lo estaba. y bajo sedación? Sí, Pero durante este periodo, el día 26, respondía a estímulos, es decir, podías iniciar alguna comunicación con ella. algo así. ¿Y pudiste darle instrucciones para cuidarla que ella pudiera seguir? Sí. Y cuando digo que podía seguirlas, obviamente. Simple, sí. Órdenes. O puedes apretar mi mano. ¿sí? ¿La mano? Puedes mover los dedos de los pies. Es solo un chequeo neurológico básico para asegurarnos de que esté alerta y pueda seguir instrucciones, que entienda lo que le estás diciendo. Y para esta paciente en particular, sabes que llegó con una lesión en la columna, ¿verdad? Correcto, Y entonces no movía las extremidades inferiores, correcto. pero observó que moviera la cabeza y los brazos. Sí, Ahora también tuvo la oportunidad de atenderla durante el turno nocturno del 28 de enero de 2023, ¿correcto? Y durante ese tiempo ella también seguía intubada. creo que sí. No estoy segura. La he tenido tanto intubada como... Ella seguía intubada. ¿Tenías algún sistema que pudieras usar para comunicarte con ella? Sí, tablero. Tenemos una pizarra blanca o un portapapeles en el que a veces los pacientes pueden escribir. ¿La viste usar esa pizarra blanca para escribir en ella? Sí, Y en este punto, cuando está escribiendo en el pizarrón, ahora tiene los ojos abiertos y está respondiendo. sí, Y ella puede decirte cómo se siente, ¿correcto? sí, Y es justo decir que ella usó esa pizarra para decirte que estaba confundida y que no podía sentir sus extremidades inferiores. sí. ¿Y recuerdas que ella se quejara de tener dolor? No lo recuerdo. Durante este periodo del día 28, ¿recuerdas si la paciente fue sometida a sujeciones? Sí. ¿Y por qué fue eso? Bueno, colocamos sujeciones a todos los pacientes que están intubados por seguridad, ¿Y por qué? para que no se saquen el tubo ni ninguna de las líneas que tienen. Bien, y como ya no están en ese nivel de sedación en el que están completamente dormidos, existe el peligro de que puedan moverse y causar daño a... El equipo médico, que lo quiten de su lugar. Está bien. Y entonces, en este caso, en cuanto a las sujeciones, es correcto decir que eran sujeciones blandas. Suaves, sí. ¿Y cómo se ve eso para un paciente? O sea, Bueno, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se ve una restricción suave para una quienes no restricción suave. sabemos? Es como, quizá yo diría una sujeción acolchada. Y luego se amarra a los lados de la cama. Así que va completamente alrededor de tu muñeca. Está bien, en algún momento... Al final de ese turno, ¿recuerdas que ella fue extubada? Sí. ¿Puedes decirnos qué es la extubación? Eso significa que retiras el tubo. Normalmente suspendes toda la sedación. Está bien.
¿Y pudo hacer observaciones de la paciente una vez que fue extubada? Sí. ¿Cambió en algo la forma en que se presentaba en comparación con sus interacciones previas con ella? No. ¿Tuviste la oportunidad de atenderla de nuevo el 30 de enero? Sí. Y de nuevo, en ese momento, ella ya había sido extubada. Y entonces puedes evaluarla ya sin el tubo en cuanto a su orientación y su estado de alerta. Sí. ¿Eso es algo que haces en cada turno? Cada turno. Sí. ¿Todavía estaba bajo medicación sedante en ese momento? No. ¿Y cuáles fueron sus observaciones sobre el comportamiento de la paciente ahora que está extubada? Está inexpresiva. No muestra ninguna emoción, ni positiva ni negativa. ¿Y eso es bastante consistente con lo que observó de ella durante el tiempo que la estuvo tratando? Sí. ¿Y qué hay de estar alerta y orientada? ¿Observó que ella estuviera alerta y orientada? Sí lo estaba. ¿Y observó que ella identificara problemas de sueño como un problema continuo? Sí. Entonces, como parte del plan para tratarla, ¿abordó el tema del sueño? Sí. ¿Y cómo abordaron ustedes el tema del sueño? El plan era empezar con el primer medicamento para dormir para ella. No recuerdo exactamente cuál era y luego esperar un par de horas, ver si funcionaba y si no, intentar con otro medicamento. Bien, y esto en realidad ocurrió durante el transcurso de unos días, ¿correcto? Unos días, sí. Durante el tiempo en que observaste que ella tenía el afecto plano, ¿también observaste que era cooperativa? Sí. O sea, que seguía tus indicaciones. Sí. ¿La atendiste o fuiste su enfermera de turno nocturno el 2 de febrero? ¿Lo recuerdas? Sí. Esa noche en particular, el 2 de febrero, ¿recuerdas que ella te haya hecho una petición en especial o que te haya pedido algo específico? Creo que esa fue la noche en que quería comunicarse con su abogada. ¿Y anotaste eso en tus notas de enfermería? Sí. ¿Por qué anotaste esa solicitud en particular? ¿Puedo consultar con mi abogado? Esa noche en particular, el 2 de febrero, te hizo una petición relacionada con su abogada, ¿correcto? Sí. ¿Eso era algo que ella te había pedido antes? No. ¿Y entonces pensaste que era algo digno de mencionar? Sí. ¿Por qué anotarías algo así? Porque esa fue la primera vez que ella se refirió a algo relacionado con el caso. Bien, y entonces tuviste la oportunidad, después de que le retiraron el tubo, de tener una conversación casual sí. con ella. Sí. ¿Y esta no era una conversación que hubieras tenido antes? No. ¿Qué hiciste cuando ella hizo esa petición? ¿Cuál fue tu respuesta? Envié lo que llamamos una interconsulta con trabajo social para coordinar el contacto con su abogada. Sabes, cada momento, cada parte del testimonio, cada prueba que se presenta en este caso es crítica y crucial para ambas partes al tratar de entender por qué sucedió esto. Este es un caso sobre el por qué. Así que vamos a regresar a la sala del tribunal mientras revisamos el segundo momento más importante del testimonio de hoy. Ella fue ingresada el 24 de enero, ¿es correcto? Sí. ¿Y usted recuerda aproximadamente a qué hora fue por la noche? Bueno, cuando ella llegó a la UCI era alrededor de las 3. Está bien. Hablas muy suave. Perdón. Si puedes mantener tu... Voz alta para que todos los miembros del jurado puedan escuchar. Ella llegó a la UCI alrededor de las 3 de la mañana. Gracias. Y ella llegó en ambulancia aérea. La recibí desde resonancia magnética. Y la resonancia magnética obviamente sería cuando están tomando las imágenes Imágense. y eso sería el 24 de enero en las primeras horas de la mañana, ¿correcto? Creo que se extendió hasta el 25. Hasta el 25 creo que sí. El abogado te preguntó sobre el pizarrón en el que ella escribía. Y creo que fue, de nuevo, si estoy equivocado, corrígeme, fue el 28 de enero cuando ella usó por primera vez el pizarrón para comunicarse. Sí. Y el pizarrón básicamente es solo un pizarrón y tú escribes en él, ¿es correcto? Y ella no podía hablar porque estaba intubada, ¿verdad? Sí. Y también estaba en las sujeciones que ya describiste, ¿verdad? Correcto. Avanzando, 28, 29 y 30 de enero, hasta el 1 y 2 de febrero. Fue el 2 de febrero cuando el abogado le preguntó
sobre que ella pidió contactar a su abogada, ¿correcto? Sí. ¿Y sabe quién era su abogada en ese momento? No. ¿Lo había visto antes? No. ¿Sabía usted, como su abogado de nombre Gelb, si hizo alguna referencia a usted? No. ¿Sabe si ella tuvo alguna conversación con el abogado Gelb sobre su situación de estar bajo arresto por los numerosos policías que custodiaban la habitación? No lo sé. ¿Sabe si alguna vez pudo hablar con el abogado Gelb o la refirió con el personal de trabajo social? He solicitado una interconsulta a trabajo social. ¿Recuerda haber revisado la documentación sobre lo que está titulado como enfermedad actual en los registros? ¿Sabía que ella había sido trasladada desde el hospital socio? Sí. ¿Sabía que ella figuraba en el apartado de enfermedad actual y que la historia sería que es una mujer de 32 años con antecedentes significativos de depresión posparto? ¿Lo sabía? Sí. ¿Y sabía que después de la caída con la fractura por estallido de C1 y la transección compleja de T5 y T6, también tuvo fracturas de costillas, correcto? Sí. En la página 66, eso haría referencia al periodo de tiempo al acercarse el día 25 y durante el propio día 25 que ella estaba reaccionando a estímulos dolorosos, ¿cierto? Sí. Y eso básicamente significa que ella no está consciente, por así decirlo, pero es capaz de reaccionar a... Si le causas dolor. Sí, está bien. Hay una anotación de una contusión, laceración y aplastamiento de la tiroides con edema tiroideo. ¿Qué significa eso? Ella tiene hinchazón, supongo, alrededor de su tiroides. Está bien, y eso de nuevo. Esto no es mi campo de práctica, está bien. Entonces, en la página 70, esa misma noche, haciendo referencia al hecho de que además de las lesiones en la columna, también tenía fracturas en las costillas y que actualmente estaba en estado de choque. ¿Recuerda eso, que ella estaba en estado de choque? Sí, señor. Sí. Está bien. ¿Estaría de acuerdo o recuerda que hay una anotación de que esta paciente está en estado crítico y que se señala que tiene psicosis posparto en la página 72? Objeción. Veo al abogado. Cuando estás tratando a un paciente, una de las cosas que intentas hacer es saber cuál es su estado físico y emocional general, por lo que han pasado y qué lesiones tienen, ¿cierto? Obtenemos un resumen o historial del paciente. Claro. Y a medida que se acerca el final de enero, y ella se había estado comunicando en el pizarrón, en ese momento ya sabías por qué estaba en el hospital, ¿verdad? Sí. Sabías de dónde venía, del South Shore Hospital, ¿verdad? Sí. Y sabías que había habido. Se había hablado de psicosis posparto, ¿no es así? Sí. El 26 de enero, ella todavía estaba intubada, ¿es correcto? Sí. Y ella estaba sedada, ¿verdad? Sí. Y luego mencionaste el 29 de enero. En el turno nocturno del 28 de enero, ella seguía intubada, ¿verdad? Sí. Y el 28 de enero es cuando ella empezó a usar el pizarrón por primera vez, ¿es correcto? Sí. ¿Pero ella estaba intubada? Sí. Sí. ¿Ella estaba atada a la cama? Sí. Y todavía tenía el tubo en la boca y estaba escribiendo en una pizarra el 28 de enero, ¿correcto? Ella pudo hacerlo, sí. El 30 de enero fue extubada, como lo preguntó el fiscal del distrito, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese momento, ella podía hablar, o sea, ya sabes hablar, Hablar. está bien. Y luego, el 2 de febrero es cuando ella usó
Ella preguntó sobre querer comunicarse con su abogada, ¿es correcto? Sí, Pero usted no tenía conocimiento de que su madre y su padre le consiguieran una abogada mientras ella estaba bajo custodia con la policía a su alrededor. no. No. Y trataste de ayudarla lo mejor que pudiste, sí. Coordinarse es más difícil en la noche, claro. Así que quería transmitirlo. Y finalmente, ella no podía recibir visitas por orden de la policía, ¿es correcto? Correcto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Lindsay Clancy mató a sus 3 hijos? ¿Fue ese un impulso irresistible que no pudo controlar? ¿O planeó y tramó el asesinato de sus propios hijos? Esa es la pregunta clave para el jurado mientras seguimos revisando todos los grandes momentos dentro de la sala del tribunal. Aquí está el tercer momento más importante de hoy. Ahora quiero centrar su atención en enero de 2023. ¿Interactuó usted con una paciente llamada Lindsay Clancy? Sí, lo hice. ¿Y fue eso el 29 de enero de 2023? Sí, esa fue la primera de unas cuantas veces que la vi. ¿Y por qué se reunió con Lindsay Clancy el 29 de enero de 2023? Sí. Así que mi equipo estaba viendo a la señora Clancy por varias razones, incluyendo una evaluación psiquiátrica para valorar riesgos a su seguridad. Ella había llegado tras reportar un intento de suicidio, lo cual es una razón común por la que llamarían a mi equipo para seguir asegurándonos de que los pacientes estén seguros cuando están en el hospital. Así que hacemos recomendaciones sobre las medidas de seguridad. Ya sabes qué podemos hacer para ayudar a mantener a un paciente seguro, pero también hacemos recomendaciones relacionadas con los medicamentos. Por eso mi equipo la estaba siguiendo. Esa fue una de las razones por las que la vi el día 29 para continuar con esa evaluación. También me llamaron para hacerme una nueva pregunta ese día. Una consulta sobre si ella podía tomar la decisión de cambiar su representante de atención médica de su entonces esposo a sus padres. Cuando evaluaste a Lindsay Clancy, ¿ella pudo expresarte a quién quería como su representante de atención médica? Sí. ¿Y te lo está diciendo o lo está escribiendo? Ella lo está diciendo, hablando. Así que para ese momento ya la habían extubado. Eso es correcto. Y ella te está hablando. ¿Y sabías que Patrick Clancy era su representante para decisiones médicas? Su equipo médico principal me dijo eso. Y cuando hablaste con la señorita Clancy, ¿te dijo a quién quería que tomara ese papel? Sí, lo hizo. ¿Y quién es? Sus 2 padres. Y mencionaste que eso tenía que ser una decisión sostenida. ¿Cómo te aseguraste de que ella mantuviera esa misma decisión? Sí, así que esperamos hasta el día siguiente para hacer ese cambio de Patrick Clancy a sus padres por varias razones. Queríamos asegurarnos de que esa decisión se mantuviera con el tiempo. Y especialmente porque el día que la vi, ella acababa de pasar por algunos eventos médicos bastante importantes, incluyendo una cirugía mayor de columna, una descompresión y una fusión. Ella había tenido algunas desaturaciones de oxígeno durante la noche, así que no estaba respirando tan bien. Su ritmo cardíaco estaba elevado, todo lo cual llevó a que ella presentara lo que llamamos un cuadro de delirio. Ella estaba confundida durante la noche al grado de preguntarle a su enfermera, ¿estoy delirando? Y también estaba experimentando algunas alucinaciones visuales. Así que esa fue una de las razones por las que me llamaron, para asegurarme de que ella pudiera tomar la decisión de cambiar su representante para decisiones médicas. Y además, el equipo también expresó, ya sabes, preocupaciones porque ella había ingresado después de un intento de suicidio reportado. Así que era importante asegurarse de que pudiera tomar esa decisión en pleno uso de sus facultades mentales. Así que en realidad esperamos hasta el día siguiente para que pudiera ser reevaluada. En ese momento su delirio ya había desaparecido y ella seguía manteniendo esa misma decisión de cambiar su representante para decisiones médicas a sus padres. Y de hecho, ¿usted notó en los registros médicos que las alucinaciones eran parte de un problema con el oxígeno? Esa podría ser una de las razones. El delirio generalmente se debe a una variedad de diferentes razones médicas y la desaturación de oxígeno podría ser una de ellas. Ella también acababa de tener anestesia relacionada con una cirugía que tuvo en la columna, así que esa podría ser otra razón. Y además su ritmo cardíaco también estaba bastante elevado. Así que esa podría ser otra razón. Es común que los pacientes que acaban de salir de la anestesia después de una cirugía, que tienen problemas con el oxígeno y otros problemas médicos que describiste, tengan alucinaciones visuales. Pueden tenerlas. No es que todos las tengan, pero pueden ocurrir. Y el delirium puede ser bastante común después de una cirugía y en particular después de la anestesia.
Y esas alucinaciones que ella estaba teniendo, esas se resolvieron al día siguiente, ya habían terminado para el día siguiente, ¿correcto? Eso es correcto. Y su decisión de cambiar su apoderado de atención médica a sus padres se mantuvo igual al día siguiente, ¿correcto? Así es. También habló sobre que la paciente tiene que entender los riesgos y beneficios de la decisión, ¿correcto? Así es. ¿Cómo se asegura de que la paciente entienda eso? Sí, una de las cosas que hacemos es pedirle a las pacientes que nos expliquen su proceso de pensamiento sobre por qué están tomando esa decisión y qué las llevó a tomar esa decisión en ese momento. Así podemos ver su proceso de pensamiento y asegurarnos de que entienden lo que significa quitar a una persona y agregar a otra. ¿Y cuál fue el proceso de pensamiento de la señorita Clancy al explicarte eso? Sí, ella decía que sus padres la apoyaban mucho y que estaba pensando que tendría que cambiar su apoderado de atención médica de su esposo a otra persona. Y no necesariamente hablamos de las razones de por qué tendría que cambiarlo, pero explicó que era muy cercana a sus padres. Se veían con frecuencia ya que vivían cerca geográficamente y ella sentía que la apoyaban mucho y que velarían por sus intereses en caso de que tuviéramos que invocar el apoderado de atención médica o si ella no pudiera tomar sus propias decisiones médicas. Entonces, ¿había una preocupación de su parte de que su esposo no velara por sus intereses en ese momento? Se admite la objeción. Y durante esta conversación con la acusada, repasando todos estos puntos, ¿alguna vez tuviste dificultad para entenderla? No la tuve. ¿Alguna vez ella pareció tener dificultad para entenderte? Entonces, el primer día que la vi, el 29 de enero, ella se describió a sí misma como confundida y yo definitivamente también lo noté. Hicimos una evaluación cognitiva a pie de cama y definitivamente cometió algunos errores en parte de la evaluación cognitiva. Por lo tanto, en ese momento le diagnostiqué delirium. Y luego fue reevaluada al día siguiente y no hubo problemas con su comprensión y el delirium había desaparecido, ¿correcto? Así es. ¿Y usted estaba al tanto durante esta evaluación de que la señora Clancy no tenía una lesión cerebral? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Usted sabía que la señora Clancy no tenía una lesión cerebral en ese momento? Una de las cosas que revisamos es cualquier información médica relevante que pudiera estar disponible para nosotros. Y noté que su escala de coma de Glasgow, cuando fue transferida al Hospital Brigham and Women's, era de 10, lo que indicaría que potencialmente pudo haber tenido una lesión cerebral moderada. Pero no recuerdo haber pensado específicamente si ella tenía una lesión cerebral. ¿Estaba usted al tanto de que se le realizó una tomografía computarizada? Página 110 de los registros. Y en la tomografía computarizada, la impresión fue que no había hallazgos intracraneales agudos. Así que no hay lesión cerebral. Así que pues, sí, yo revisé las imágenes de la cabeza que estaban disponibles en ese momento. Puedes tener una tomografía normal y aún así tener una lesión cerebral. Sabía que ella tuvo varias tomografías que no mostraron sangrado en el cerebro, ni fracturas en el cráneo, ninguna lesión, simplemente ninguna lesión visible en absoluto. Disculpa, pero ¿puedes repetir la pregunta? ¿Estabas al tanto de que ella tuvo múltiples tomografías en el Hospital South Shore y en el Brigham and Women's que no mostraron fracturas de cráneo, ni sangrado intracraneal, ni hemorragias, ningún daño visible en absoluto? Sí. ¿Y estaba usted al tanto de que ella fue evaluada en South Shore Hospital y en el Brigham y que tampoco tenía lesiones externas en la cabeza? Sí. Ahora, a ella se le permitió cambiar su apoderado de atención médica a sus padres, ¿correcto? Es correcto. A lo largo de los años, he cubierto muchos casos que involucran la insania legal y la mayoría de las veces soy muy escéptico. Muy escéptico porque parece que surge de la nada, ¿verdad? No hay otra defensa, así que recurren a la insania legal. Bueno, en Massachusetts no lo llaman insania legal, lo llaman responsabilidad penal. Pero este caso es diferente. Hay un historial absolutamente documentado para Lindsay Clancy, así que la defensa llega con mucha credibilidad, lo que hace que este sea un caso muy difícil, lo que hace que cada prueba sea aún más importante. Echemos un vistazo al cuarto momento más importante del testimonio de hoy. Entonces, finalmente, doctora McDonough, ¿este acusado se sometió a cirugía en South Shore Hospital? No que yo sepa. ¿Observó algún corte, abrasión o sangre en el área de su cabeza? No.
Y según su revisión de esos hallazgos en las tomografías computarizadas, ¿hubo alguna lesión observada en las tomografías de la cabeza que pudiera notar? No, ¿Y pudo, después de usar ese dispositivo Bear Hugger, lograr que su sangre, o disculpe, su cuerpo, su temperatura corporal central volviera a la normalidad? no lo recuerdo. ¿Alguna vez observó que las heridas que vio en su cuello o en sus muñecas volvieran a sangrar activamente? Y nada más. Señorita Reddington, buenos días, buenos días. Entonces, Bueno, ¿Está de acuerdo conmigo en que cuando Lindsay fue llevada al hospital South Shore, ella estaba inconsciente? recuerdo que tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. De acuerdo. Entonces, como un médico experimentado de la sala de emergencias, ¿puede decirme cuándo alguien está inconsciente? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué significa eso? Por lo general significa que no responden en absoluto y tienen los ojos cerrados, De acuerdo. ¿Ella respondía? no verbalmente. ¿Respondía de alguna manera? Ella respondía al dolor. Eso significa que harías algo para causar dolor, tal vez en la planta del pie o lo que sea, para ver si tienen alguna reacción. Correcto. Y estaría de acuerdo conmigo en que incluso cuando las personas tienen lesiones cerebrales muy, muy graves, pueden responder a estímulos dolorosos. A veces. A veces. Entonces sus ojos estaban abiertos. ¿Sus pupilas eran iguales y reaccionaban a la luz? No lo recuerdo. No lo recuerdas. ¿Qué significa PRL, pupilas iguales y reactivas a la luz? ¿Qué significa eso? Exactamente lo que acabas de decir. Significa que sus pupilas son iguales y reactivas a la luz. Y como doctor, ¿qué te dice eso? Me dice que no hay una lesión neurológica significativa. ¿Y en este caso no recuerdas si sus pupilas eran iguales o reactivas a la luz? No lo recuerdo. Está bien, y es entonces cuando tomas la pequeña linterna a veces y la pones sobre el ojo para ver si hay constricción de la pupila. Correcto. ¿Le hiciste evaluaciones adicionales para ver cómo estaba su estado neurológico? ¿Le hiciste evaluaciones adicionales para ver cómo estaba su estado neurológico? Por lo que recuerdo, la intubaron bastante rápido, así que después de eso sería difícil evaluarla neurológicamente. Claro. ¿Recuerdas si estaba tomando algún medicamento para el dolor? No recuerdo. ¿Recuerda si tuvo dificultad para ser intubada? Quiero decir, ¿estaría de acuerdo conmigo en que si no estás medicado, sedado o inconsciente, duele ser intubado, ¿no es así? No intubaríamos a alguien sin antes darle algunos medicamentos de inducción. Está bien. Entonces, ¿cuáles serían los medicamentos de inducción? No son universales. Bueno, Eso ¿cuáles son los dependería del medicamentos de inducción? ¿Qué usó en Lindsay Clancy? caso. No lo sé. Tendría que consultar mi expediente. Y además, yo no fui quien hizo la intubación. Entonces, ella fue intubada, tenía el tubo saliendo de la boca, estaba acostada en la camilla y usted seguía haciendo una evaluación. Usted era el médico principal en la sala de emergencias para Lindsay Clancy, ¿verdad? No diría que yo era la principal. Creo que la cirujana de trauma y yo trabajamos juntas. Correcto. Su temperatura corporal central era de 82 grados, ¿es correcto? Si eso es lo que indica el registro, entonces sí. Perdón. Si eso es lo que indica su expediente médico, Entonces, en este sí. momento no sabe cuál era su temperatura corporal central. La vi hace 3 años. Atiendo a unos 200 pacientes. Estoy seguro de que está muy ocupado. Sí. Pero este es un juicio por asesinato, doctor. ¿Revisó sus registros y sus notas? Con gusto reviso mi expediente si lo trae. ¿Revisó sus registros y notas antes de venir aquí hoy a testificar en este caso? Lo siento si lo hice, pero no tengo memoria fotográfica. ¿Recuperó la conciencia en algún momento mientras estaba en su sala de emergencias? No. ¿Puede decirme qué es el LCR? ¿Líquido cefalorraquídeo? Sí. ¿Eso es lo que es? ¿LCR? Pero podría ser, no estoy segura. No estoy segura de a qué se refiere. Bueno, ¿qué tal si hay una fuga masiva de LCR por su nariz? ¿Qué te dice eso como doctor? Podría significar que hay una fractura de cráneo. ¿Notaste algún líquido claro saliendo de su nariz? No, no lo noté. ¿Es algo que buscarías? Sí. ¿Qué tan rápido obtienes los resultados de las radiografías cuando estás en la sala de emergencias? Bueno, estas eran tomografías, pero bastante rápido en un caso de trauma. Lo siento, tomografías, radiografías. Entonces tenías
tomografías que pudieron mostrarte el daño en su cuello y parte superior del pecho, ¿es correcto? Sí. ¿Y qué te mostraron esas tomografías? Bueno, lo que recuerdo es una lesión en la columna torácica. Y cuando dices una lesión en la columna torácica, ¿estarías de acuerdo en que la parte superior de tu cuello, el área de la garganta, sería cervical, verdad? Correcto. Y es ahí cuando los números van C1, 2 o como sean, esos serían las vértebras reales en el área cervical de la parte superior del cuerpo, ¿correcto? Sí, la columna cervical. Bien, y luego debajo de la columna cervical estaría la columna torácica, ¿es correcto? Correcto. Y la columna torácica sería, y a veces se designa como T, 1T, 2, es decir, torácica, 1 torácica 2, hasta llegar a ¿qué? 5 o 6. 12. ¿Perdón? 12. 12. Entonces, cuando miras hacia abajo, la parte inferior sería la región lumbar, ¿es correcto? Correcto. Ahora, cuando revisó las tomografías, determinó la extensión de la lesión en la médula espinal. Pude determinar la extensión de la lesión en la columna torácica ósea. Bien, ¿cuál fue esa? No recuerdo exactamente el nivel. Tendría que revisar el informe. ¿Qué significa eso? El nivel de la T, correcto. ¿Se lesionó su columna cervical? No lo recuerdo. Tendría que revisar el informe. ¿Estaba al tanto de que la tiroides fue aplastada? No lo recuerdo. ¿Sabe que las vértebras de su columna cervical estaban fracturadas y destruidas? No lo recuerdo. ¿Eso no controla la respiración de una persona? ¿Eso tiene algo que ver con la respiración? Puede hacerlo. ¿Qué recuerda al observar el daño en la médula espinal que se muestra en la tomografía computarizada? Lo que más recuerdo es su lesión torácica. Bien, ¿y cuál fue la lesión torácica? No recuerdo el nivel exacto. ¿A qué se refiere con el nivel exacto? El nivel exacto. Lo siento. ¿Estaba usted al tanto de que hubo una transección completa de la médula espinal a nivel de T5 y T6? Estoy segura de que estaba al tanto en ese momento, sí. Es difícil imaginar por lo que pasó Patrick Clancy. Cuando Patrick Clancy llegó a casa, encontró a su esposa en el patio trasero, ensangrentada e incapaz de moverse. Luego bajó sistemáticamente al sótano y encontró a sus hijos, todos estrangulados con bandas elásticas, sabiendo que su esposa era la responsable de todo. Y a pesar de todo eso, Patrick Clancy, quien ahora es el exesposo de Lindsay Clancy, no cree que ella deba ser considerada penalmente responsable. Pero no es su decisión. Los fiscales han seguido adelante. Es el pueblo de la mancomunidad contra Lindsay Clancy y serán los 12 miembros del jurado quienes tomarán la decisión basándose en el testimonio, en las pruebas y en la ley. Así que vamos de regreso a la sala del tribunal para el quinto momento más importante del testimonio de hoy. ¿Se reunió usted con la señorita Clancy ese día, el 26? Sí, me reuní con ella. Cuando le hizo ciertas preguntas, ¿pudo ella responderlas escribiendo las respuestas en el papel? Sí pudo. Y le preguntó sobre su estado de ánimo ese día. Sí le pregunté sobre su estado de ánimo. ¿Y qué escribió ella? Ella escribió horrorizada. ¿Y cuál fue su afecto durante esta interacción? En el momento en que la vi, ella estaba intubada y eso de por sí es muy incómodo, así que parecía muy ansiosa. ¿Y escribió algo más en ese papel que usted haya visto? Sí, toda la evaluación se hizo por escrito porque ella no podía hablar. Entonces, ¿qué tipo de preguntas le hacía a usted y con qué respondía ella? Así que le preguntamos, ya sabe, ¿cómo te sientes? Horrorizada. Y luego ella escribió, tengo una abogada. Y le dije junto con mi equipo que en este momento apenas estamos conociéndote y conociendo el caso y no estamos seguras exactamente, ya sabes, qué es lo que está pasando. Y le preguntamos, ¿tienes preguntas para nosotras? Y ella preguntó, ¿mi cuerpo está roto? ¿Mis piernas están derechas? Y luego ella preguntó sobre, ¿puede recibir visitas? Y ya sabes, ¿dónde está su familia? Sé que fue intubada, así que está escribiendo sus respuestas.
Pero según las respuestas que escribió en el papel, ¿parecía entender las preguntas que le hacías? Sí. ¿Y sus respuestas las entendiste? Sí, ella estaba ansiosa y necesitaba descansos. Y le dije, cuando necesites un descanso podemos salir. Pero ella sí nos escribió esas respuestas en particular. Así que lo que ella estaba escribiendo, incluso cuando preguntó si tenía una abogada, esas eran cosas. Lo que ella estaba escribiendo tenía sentido, dada la situación. No estaba escribiendo, hay un unicornio en la esquina, ¿verdad? Correcto. ¿Qué? Perdón, no escuché eso. ¿Qué? Si hubiera un unicornio en la esquina. Entonces, lo que ella está preguntando, ¿tengo una abogada? ¿Están rectas mis piernas? ¿Mi cuerpo está roto? Todo eso tenía sentido dada la situación en la que ella estaba, ¿correcto? Eran respuestas y preguntas pertinentes de su parte. Y ¿estás familiarizada con las características de la psicosis? Sí. Bien, ¿y cuáles son los signos o síntomas típicos de alguien que está en un estado psicótico? Realmente depende y abarca un espectro de síntomas. Así que tenemos toda una categoría de distintos tipos de síntomas que buscamos al evaluar la psicosis y son diferentes para cada persona. Pero, ya sabes, pueden ser lo que llamamos síntomas negativos, que son más internos, de aislamiento, no responder, no reaccionar mucho. Y luego tenemos síntomas como los síntomas positivos, así es como los llamamos en psiquiatría, pero se manifiestan un poco más hacia el exterior, donde objetivamente puedes ver cuáles son esos síntomas, como ser paranoico, moviendo los ojos de un lado a otro, respondiendo a estímulos internos, lo que significa que estás respondiendo a voces. Y ya sabes, estar inmerso en un delirio, así que hay todo tipo de síntomas y se ven diferentes en cada persona. En tu conversación con la señora Clancy, ¿notaste algún signo interno o externo de psicosis? En ese momento documenté que no noté esos signos. Y también notaste que, sabes, su pensamiento era lineal, orientado a metas, reflexivo y que no parecía estar respondiendo a estímulos internos. Sí, ese es un lenguaje típico en las evaluaciones psiquiátricas del estado mental y sí lo documenté. ¿Qué son los estímulos internos? Muchas veces es muy difícil para nuestros pacientes poder articular lo que están escuchando. Pueden tener alteraciones perceptivas como alucinaciones o alucinaciones auditivas y tal vez escuchar voces. Cuando está realmente activo, a menudo vemos a esas personas interactuando con esas voces. No vi eso en ese momento en particular. Sería justo decir que algunas de las señales obvias de psicosis serían alguien cuyos pensamientos están desorganizados, que su pensamiento no es lineal, que no tienen sentido, cosas como la ensalada de palabras, donde solo están lanzando palabras, formando oraciones que no tienen sentido. Así que describe síntomas que podemos ver en personas con enfermedades mentales graves que tienen un trastorno psicótico con síntomas activos. Y usted no vio nada de eso en la señorita Clancy, ¿es correcto? No en ese momento específico. Y para ser clara, usted solo la vio por un tiempo limitado ese día, ¿correcto? Eso es correcto. Y esto es el 26 de enero de 2023, aproximadamente un día y medio después de que ella fue admitida en Brigham and Women's. Eso es correcto, sí. Y ella sigue intubada. Sí. Y una de las primeras preguntas que hizo fue, ¿tengo un abogado? Sí. Un testimonio sumamente importante hoy dentro de esa sala del tribunal, mientras el jurado sigue avanzando tratando de averiguar qué sucedió dentro de la casa ese día en Duxbury, Massachusetts. Eso es todo por hoy. Soy Vinnie Politan. Muchas gracias por vernos y como siempre, por favor, no olviden abrazar a los niños.